Hola a todos. Hoy es sábado, 22 de noviembre de 2025, y nuestro amigo Craig Mockiber está aquí con nosotros. Bienvenido de nuevo, Craig. Welcome back, Craig. Hola Nima, encantado de estar contigo otra vez. Please subscribe and hit like button. Por favor, suscríbete y dale al botón de me gusta para ayudarnos a llegar a más gente. Y Craig, empecemos con lo que ocurrió en la ONU, la resolución propuesta por Estados Unidos. Rusia y China decidieron no vetarla. ¿Qué opinas del comportamiento de China y Rusia? What's your take on the behavior of China and Russia? Bueno, es enormemente decepcionante, Nima. Esta resolución fue, ya sabes, en una palabra, una atrocidad. Se adoptó en violación del derecho internacional. He sostenido que es ultra vires, es decir, como no era coherente con los requisitos del derecho internacional, no estaba dentro de las competencias del Consejo de Seguridad adoptar muchos de sus términos. Fue una propuesta redactada por, ya sabes, Donald Trump y sus compinches, presentada como una resolución del Consejo de Seguridad y adoptada efectivamente en su totalidad por los 15 miembros del Consejo, 13 de los cuales votaron a favor, y como dices, 2 miembros permanentes con poder de veto se negaron a usarlo y simplemente se abstuvieron. Y tanto Rusia como China emitieron declaraciones cuestionando el contenido de la resolución. Ambas, creo, dieron indicaciones claras de que no tienen intención de cooperar con lo que establece esta resolución. Pero, lamentablemente, lo que han hecho es dejar a los palestinos abandonados a su suerte. Ahora bien, ¿por qué? Creo que eso es objeto de especulación. Sin embargo, lo que sabemos sobre este proceso es que Estados Unidos utilizó todas las zanahorias y los palos, todas las amenazas y los incentivos posibles. Diplomáticos me han dicho que fue el caso más extremo de presión ejercida por Washington sobre los Estados miembros para persuadirlos de apoyar esta resolución, o al menos de no bloquearla, que jamás habían visto. Y por supuesto había mucho en juego: acuerdos comerciales y aranceles. En ese momento, Rusia estaba en medio de negociaciones muy delicadas con la administración Trump sobre Ucrania. Y vemos que, inmediatamente después de que acordaron no vetar esto, se difundió un plan en el que parece que la administración Trump aceptó la posición de Rusia sobre la retención de territorios clave ganados en la guerra con Ucrania. China estaba involucrada en negociaciones delicadas sobre comercio, aranceles y otros asuntos relacionados. Y claramente también había consideraciones de tipo transaccional, pero había otros factores también. Lo que hicieron los estadounidenses, en la práctica, fue amenazar, como ya he dicho, con desatar por completo los perros del genocidio de nuevo, permitiendo que Israel, con el pleno apoyo de Estados Unidos, continuara su asalto contra el pueblo palestino. Ahora, obviamente, los israelíes nunca han detenido su asalto desde que se anunció este supuesto alto el fuego mediado por Estados Unidos, que no es un alto el fuego en absoluto. Israel ha violado ese alto el fuego literalmente todos los días, asesinando a cientos de palestinos, destruyendo cientos, ahora miles, de estructuras civiles palestinas y bloqueando miles de camiones que intentan llevar alimentos y medicinas tan necesarios al pueblo palestino. Y sin embargo, existe esta pretensión por parte del gobierno estadounidense, de los políticos occidentales y de los medios corporativos occidentales de que hay un alto el fuego en vigor. No hay ningún alto el fuego en vigor, no hay ningún proceso de paz. Nada de esto está ocurriendo con el propósito real de lograr algún tipo de paz. Y sin embargo, la amenaza de Estados Unidos de desatar por completo la máquina genocida sin restricciones de los israelíes sobre Gaza fue otro factor que convenció a algunas delegaciones de apoyar esta atroz resolución en el Consejo de Seguridad. Hay otros 2 factores que debo mencionar aquí. Los palestinos en la ONU están representados por la Misión Permanente de Palestina ante las Naciones Unidas. Esa misión está bajo la dirección de la Autoridad Palestina en Ramallah. No se supone que deba ser así,
Se supone que el Estado de Palestina debe estar representado en las Naciones Unidas. Se supone que debe ser la OLP, que es la responsable de la política exterior. Y luego, ya sabes, la autoridad palestina, pienses lo que pienses de ella, es esta administración local en Gaza que no tiene una legitimidad real. Tiene índices de aprobación o apoyo muy bajos por parte del pueblo palestino. Su posición representa a una minoría muy pequeña del público palestino, y sin embargo es la posición a la que los Estados miembros de la ONU suelen deferir. La autoridad palestina en la ONU presionó a las delegaciones para que apoyaran el plan y la resolución de Estados Unidos. Así que ya sabes, eso no exime a Estados de su responsabilidad. Porque la autoridad palestina, que saben que no tienen legitimidad dentro de Palestina, los presionaba para que la apoyaran. La sociedad palestina apelaba al mundo para que la rechazara. La sociedad civil palestina, los principales grupos de derechos humanos, los mecanismos de coordinación de las ONG palestinas y todas las facciones políticas, excepto la controlada por Mahmoud Abbas en Ramallah, así como todos los grupos de resistencia, la habían rechazado. Y sin embargo, estos estados se sometieron a lo que la autoridad palestina decía en la ONU. Finalmente, y creo que este es también un factor enorme, los países árabes, que, sin sorpresa, muchos de ellos han estado durante mucho tiempo alineados con Estados Unidos y son cómplices del régimen israelí. También estaban diciendo a los estados que quería esto recibiera apoyo, así que Egipto lo respaldó. Cuando las delegaciones fueron a preguntarles qué deberíamos hacer, Egipto les instó a apoyar la resolución. Luego estaban los saudíes. Y recordemos que Egipto es el segundo mayor receptor de ayuda exterior estadounidense después de Israel. Y esa ayuda está completamente condicionada a que Egipto actúe como el mecanismo de seguridad meridional del régimen israelí. Luego está Arabia Saudí, que como se vio justo después de que se adoptara esta resolución, estaba en medio de conversaciones con Estados Unidos y Donald Trump para proporcionar garantías de seguridad al régimen saudí. Arabia Saudí, justo después de la votación, fue declarada un importante aliado no perteneciente a la OTAN de Estados Unidos, lo que significa garantizaría efectivamente su seguridad. También se encontraba en medio de negociaciones con Washington para adquirir avanzados cazas estadounidenses para el régimen, todo lo cual avanzó cuando Mohammed bin Salman apareció en la Casa Blanca 2 días después junto a Donald Trump, donde fue elogiado como un gran líder, y en la práctica se le concedió todo lo que pedía. Y así ocurrió con el grupo árabe en general, que abandonó al pueblo palestino, abandonó el derecho internacional y se inclinó ante el imperio, para disgusto no solo de los palestinos preocupados por sus derechos, sino también de quienes defienden el derecho internacional y el Consejo de Seguridad, y que ven esto como una especie de dictado mafioso totalmente incompatible con las exigencias del derecho internacional y las atribuciones del Consejo, pero que ahora es una realidad. Han creado un monstruo de Frankenstein, y ninguno de los 15 miembros del Consejo, ni los miembros del P5, China y Rusia, ni nadie más, lo detuvo. Y recordemos que 3 de los miembros del P5 son Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. Estados Unidos, copartícipe del genocidio, y en la práctica, el representante de Israel dentro del Consejo de Seguridad. Y el Reino Unido y Francia, ambos completamente cómplices del genocidio, y con entusiasmo. Eso deja solo a China y Rusia como posibles obstáculos a este plan tan nefasto. Y tanto China como Rusia se echaron atrás, criticando la resolución, pero sin bloquearla. ¿Y no crees que a ojos de los rusos y los chinos, realmente sienten que esta resolución se desmoronará? Por eso, no necesitan oponerse a ella, porque quieren demostrar que Estados Unidos es incapaz de implementar o producir algo práctico. Sí, y creo que esa es una evaluación correcta. Este plan se desmoronará.
Hay muchos momentos clave en los que es muy probable que se venga abajo, empezando por intentar identificar a las tropas que van a querer asociarse con el régimen israelí y con Estados Unidos para atacar al pueblo palestino, enfrentarse a su resistencia y ser cómplices de lo que es una continuación del genocidio y de lo que la Corte Internacional de Justicia ha calificado como una ocupación ilegal. Así que creo que les resultará difícil identificar tropas dispuestas a hacer eso. Ahora bien, probablemente cubrirán el vacío por otros medios nefastos. Identificarán algunas tropas, usarán a sus matones de la CIA. Usarán a esos mercenarios, esos contratistas militares que intentaron utilizar para crear esa falsa fundación humanitaria de Gaza con el fin de acorralar a los palestinos. Esos mercenarios siguen en la región, esperando sus órdenes y plenamente convencidos de que formarán parte de esto. Pero les resultará muy difícil implementarlo y mantenerlo. Y también creo sostener los ataques que ya han empezado a recibir contra esta resolución horrenda que llega de todas partes del mundo. Pero antes de que se desmorone por completo, pueden causar mucho daño al pueblo palestino, a la gente de Gaza, a las causas del derecho internacional. Y pueden causar, creo, un daño duradero. Han causado, creo, un daño duradero al Consejo de Seguridad de la ONU y a su legitimidad, porque ya sabes, piénsalo, Nima. El Consejo de Seguridad, este mecanismo creado por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, otorgó a los 5 un estatus muy especial al concederles poder de veto, lo que significa que gozan de impunidad absoluta. El Consejo, que es el único mecanismo de aplicación en el sistema internacional, en el sistema de la ONU, está completamente bajo su control y, por tanto, nunca puede volverse contra ellos ni contra sus aliados. En segundo lugar, el Consejo tiene tanto poderes legislativos como de ejecución. Puede desplegar fuerza para imponer su voluntad en contra de los deseos de una población autóctona. Y ahora tenemos un Consejo que se ha desviado de su rumbo. Está actuando fuera de los límites, de las restricciones del derecho internacional. Las implicaciones de eso para Palestina ya están empezando a hacerse evidentes, pero las implicaciones para el resto del mundo, y de hecho, para todos nosotros, a menos que vivas en un país con poder de veto, deberían aterrorizar a cualquiera. Ese daño ya se está produciendo. Es un precedente muy peligroso que podría repetirse una y otra vez, a costa de los derechos humanos de personas de todo el mundo. También creo que parte de lo que han hecho China y Rusia es de carácter transaccional, en el sentido en que lo he descrito. Tenían preocupaciones que consideraron más importantes que la libertad, la liberación y los derechos humanos del pueblo palestino. Ambos mantienen relaciones con el régimen israelí en cuestiones de comercio, tecnología, seguridad y demás, lo cual me parece bastante escandaloso en este momento. La Corte Internacional de Justicia ha declarado que todas esas relaciones deben interrumpirse hasta que Israel cumpla con el derecho internacional, del cual está en incumplimiento. Pero hay otras consideraciones geoestratégicas, no me cabe duda, que han intervenido. Entre ellas, permitir que Estados Unidos siga gastando su tesoro en este pozo sin fondo del consumo de seguridad israelí y que se quede atrapado en otro fracaso, distrayendo sus capacidades militares y de inteligencia, todo con la conciencia de que al final todo eso será en vano, que se desperdiciará. Pero es un precio bastante alto que pagar, creo, Nima. Sacrificar los derechos de los... ¿Qué ha pasado con la solidaridad que vimos en los años 60 y 70 de pueblos que luchaban por su liberación? ¿Qué ha pasado con la disposición a enfrentarse al régimen imperial de Estados Unidos? Y está comportándose peor que un imperio. Se comporta como una mafia, utilizando, quiero decir, no solo en Asia Occidental, sino también en el Caribe y más allá. Y si los países del mundo no se unen con el poder que tengan, incluido su poder colectivo, pero también el de otras grandes potencias como Rusia y China, para plantar cara, el imperio no hará más que volverse cada vez más fuerte. Y esto no será el fin de su apetito adquisitivo y voraz de conquista en todo el mundo.
Craig, how do you see the way that Craig, BRICS or ¿cómo SCO ves la manera en que los BRICS, o la OCS, o quizá la ONU, pueden cooperar y ayudarse mutuamente? ¿Crees que hay alguna esperanza en ese sentido? Porque al fin y al cabo, sabemos que el sur global no está contento con el comportamiento de Estados Unidos. Mencionaste América Latina. Aquí en América Latina, todo el mundo habla del caso de Venezuela. La gente no está satisfecha con lo que está ocurriendo, porque sabe que si algo le sucede a Venezuela, eso traería un enorme caos a Sudamérica. ¿Qué ha pasado? Es lo mismo que vimos con Libia, con Afganistán. ¿Y cuándo vamos a unirnos, todas estas instituciones unidas, para alcanzar algún tipo de entendimiento mutuo que ayude a la causa de Palestina? Porque en mi opinión, la tragedia es que la gente, sobre todo en la región, en Asia Occidental, no ve la causa de Palestina como su prioridad. Me refiero a los estados árabes. Este es el gran problema al que nos enfrentamos. Por eso pedimos ayuda a China, a Rusia, a otros países, porque no tenemos sistemas de países de los países de Utah. Creo que el imperio estadounidense y sus aliados occidentales han jugado muy bien este juego. Han adoptado un enfoque a largo plazo que se remonta a décadas atrás, en el que se puede ver cómo de forma sistemática han capturado los gobiernos de países de Asia Occidental, o cuando no pudieron capturarlos, simplemente los destruyeron. Utilizando a Israel como punta de lanza en estos proyectos coloniales e imperiales en Asia Occidental, ahora controlan básicamente los países del Golfo ricos en petróleo. Los principales países que podrían haber representado un contrapeso y que durante un tiempo en la historia lo hicieron, países fuertes como Egipto, Siria e Irak, fueron uno a uno cooptados o destruidos. Libia es otro ejemplo claro. Ahora tienen este campo perfecto de gobiernos que están completamente rotos y son estados fallidos, gracias a los ataques de la OTAN, Estados Unidos y otros, o que están totalmente atados a la correa de Estados Unidos y sus aliados occidentales. Y ya sabes, así es como se podría describir incluso la complicidad de la autoridad palestina. La autoridad palestina, como dije, no tiene legitimidad según el propio pueblo palestino. Opera bajo ocupación, por lo que está casi literalmente bajo la bota del régimen israelí. Está muy controlada por los estadounidenses, que la dirigen y supervisan en muchos niveles. Depende de la financiación de Europa y de las monarquías del Golfo, todas ellas alineadas con Estados Unidos y, en última instancia, con Israel en este proyecto. Así que, ¿qué se puede esperar? Ya sabes, si el mundo se somete al liderazgo de la autoridad palestina y de los países de la región, lo que obtendrán será simplemente un eco de lo que quiere Estados Unidos. Y creo que, ya sabes, uno pensaría que Rusia, después de haber perdido tanto en la toma de Siria, habría aprendido algunas lecciones allí sobre la importancia de, al menos, si no defender el derecho internacional y los derechos humanos de los palestinos, al menos defender sus propios intereses, no solo geopolíticos, sino también regionales. Pero eso claramente no parece ser el caso. El caso que más me llama la atención es el de Colombia, que al igual que Venezuela, está en el punto de mira de Estados Unidos. Su presidente, Gustavo Petro, fue quien acudió a la Asamblea General y dijo que necesitamos convocar bajo el principio de Unidos por la Paz en la Asamblea General, unificando la fuerza de la mayoría global para sortear el veto estadounidense en el Consejo de Seguridad y adoptar medidas que responsabilicen al régimen israelí y brinden protección a los palestinos. Al día siguiente, Estados Unidos lo atacó, cancelándole el visado, y luego comenzó una serie de amenazas, implícitas y a veces explícitas, que iban desde un golpe de Estado hasta el arresto del presidente, el derrocamiento del gobierno, cambios de régimen y así sucesivamente.
Y nadie, ni siquiera sus aliados en el Grupo de la Haya, salió en defensa de los colombianos de manera significativa. Nadie más retomó la propuesta, que como sabes, básicamente murió en situ como resultado. Y los dejaron colgados. Así que preguntas, ¿dónde están los BRICS? Bueno, los BRICS están votando a favor de resoluciones como esta, ¿verdad? Ya sabes, Rusia y China, por ejemplo. ¿Dónde está el resto del Grupo de la Haya? Están haciendo declaraciones muy principistas y tomando algunas medidas internas, pero no se están uniendo con otros para enfrentarse a este eje Estados Unidos-Israel que está llevando al mundo hacia la Tercera Guerra Mundial. El Foro de Cooperación de Shanghái, bajo liderazgo de los chinos, ya sabes, de nuevo, eso fue una abstención, no un veto. Eso lo ocurrió aquí. Así que me siento muy pesimista respecto a la solidaridad entre los estados y respecto a aquel modelo de los años 60 y 70, cuando la mayoría global de los estados se unió y transformó las instituciones internacionales y el derecho internacional en mecanismos de liberación, de descolonización, de desmantelamiento del apartheid y de desafío al régimen israelí. ¿Dónde está ahora esa mayoría global? Parece que no se la encuentra por ninguna parte. Pero también revela otra cosa, Nima. Y es que sabemos, por las acciones de la gente en todo el mundo, por las encuestas de opinión pública, por todo lo que ha ocurrido a lo largo de estos 2 años de genocidio, que los pueblos del mundo están con Palestina y se sienten horrorizados por el régimen israelí y, por extensión, por el papel del gobierno de Estados Unidos en todo esto. Y esa solidaridad de la gente en todo el mundo y en todas las regiones no ha hecho más que crecer. A pesar de una represión real, una represión sin precedentes, para silenciarlos. Ya sabes, expulsar a personas de las universidades, suspenderlas, arrestarlas, desatar palizas policiales contra ellas, deportarlas, despedirlas, difamarlas como simpatizantes del terrorismo y como antisemitas, todas las tácticas que ya conocemos. Sin embargo, ese movimiento no ha hecho más que crecer. Así que demuestra 2 cosas. Demuestra cómo el mundo está realmente del lado de Palestina en todo esto, pero también demuestra lo poco representativos que son los gobiernos de todas las regiones respecto a sus propios pueblos. Y ese es el desafío, creo, para la próxima era. La liberación no solo de los palestinos, sino de todos nosotros. Sabes, parte de lo que está ocurriendo en Venezuela, en mi opinión, y cómo se relaciona con el caso de Palestina, es esta idea por parte del gobierno israelí de que la izquierda está en su contra. Por eso sienten que tienen que reprimir, destruir a esos gobiernos que se inclinan hacia la izquierda. Es lo mismo en Colombia, Cuba, Venezuela. Aquí en Brasil, hablan de Lula de la misma manera. Pero Craig, para un país como Brasil, donde vivo, it's small exist how current, no plantea realmente que algo de gran guerra. El cambio es que estuvo sucediendo desde 7 de octubre. Sabes, el genocidio que ha ocurrido y que está ocurriendo ahora mismo en Gaza ha transformado de alguna manera las ideas de la gente, la mentalidad de las personas aquí en Brasil, por ejemplo. Y no pueden cambiar eso derrocando gobiernos en América Latina. Pero, ¿qué pasa con Estados Unidos? ¿Crees que realmente piensan que un cambio de régimen ayudaría de algún modo a Israel? Porque el caso de Irán es el mismo, ya sabes. No se trata solo de América Latina. En Irán, piensan que si derrocan al gobierno allí, de alguna manera se resolvería el problema para Israel. Que Israel se convertiría en la única superpotencia de Asia Occidental, dominando la región. Y entonces el caso de Palestina podría simplemente desaparecer de la escena. Sí, quiero decir, creo que ante todo, si observas las fuerzas en el corazón del imperio, hay una superposición. Muchas de las mismas personas están implicadas en intentar imponer por la fuerza el proyecto sionista en Asia Occidental. ¿Por qué? Porque no puede sostenerse de manera orgánica.
es una colonia de colonos extranjeros, un régimen etnosupremacista en el corazón de una región habitada por personas que no forman parte del grupo etnonacionalista que están defendiendo. Así que no es sostenible de ninguna otra forma que no sea mediante la fuerza hasta llegar al genocidio. Y ese proyecto de fuerza incluye el círculo más amplio de fuerzas neoconservadoras en Estados Unidos y más allá, que están tan comprometidas con la destrucción de Palestina y la efectiva subyugación de otros gobiernos en Asia Occidental, como con el derrocamiento de gobiernos en América Latina, como Venezuela, como Colombia y otros que no se inclinan ante el imperio. Los neoconservadores, los sionistas, el gobierno estadounidense, dominado en particular por los republicanos, pero que también incluye a los demócratas, forman todos parte de ello. Ahora bien, ese factor es importante. Sí, es cierto que la izquierda se opone al proyecto israelí y a sus crímenes, pero también lo hacen las personas centradas en los derechos humanos, las personas centradas en el derecho internacional, las personas centradas en el antiimperialismo, quienes ven la amenaza del imperio para los derechos y la libertad de los pueblos de todo el mundo, en todas las regiones. Las personas que quieren tener su propia política exterior independiente, control sobre sus propias economías, control sobre los derechos de su propio pueblo, esas son las que están alineadas en su contra, las que ven a Israel como la punta de lanza del proyecto imperial. Luego está todo el mundo que se opone al colonialismo. Y ya sabes, aquí es donde el sur global, instintivamente, los pueblos del sur global, siempre se han alineado y aún lo hacen con el pueblo palestino. Los israelíes, los estadounidenses y sus aliados han trabajado mucho para intentar debilitar esa postura. Por ejemplo, esforzándose en difundir la ideología del sionismo cristiano por toda África, por los estados insulares del Pacífico y en otros lugares. No obstante, la mayoría de los pueblos del sur global, antiguamente colonizados, así como los irlandeses y otros, se alinean de forma instintiva contra el colonialismo y, por tanto, con los palestinos. Pero lo que también se pasa por alto es que no se trata solo de esas fuerzas, ni solo de la izquierda, ni únicamente de quienes defienden el derecho internacional y los derechos humanos. También hay muchos grandes sectores dentro de la derecha tradicional que se oponen al proyecto israelí, horrorizados por la impunidad de Israel y que sienten una solidaridad con lo que están viviendo los palestinos. Lo vemos manifestarse de forma muy directa en Estados Unidos, donde destacadas voces de la derecha, incluidas personas del movimiento MAGA, el movimiento Hacer América Grande Otra Vez, liderado por Donald Trump, están muy explícitamente alineadas contra el régimen israelí, su proyecto, el apoyo estadounidense a ese proyecto y con el pueblo palestino que sufre. Algunas de las voces más prominentes de esos movimientos de derecha lo han dejado muy claro. Personas como Tucker Carlson, Dave Smith, Candace Owens y toda una serie de otros que están ahí defendiendo ese argumento. Sabemos por las encuestas de opinión pública que la gran mayoría de los demócratas en Estados Unidos, que no es un partido de izquierda ni progresista, sino un partido de centro-derecha según los estándares globales, son corporativistas, neoliberales y, en general, neoconservadores en política exterior. Y sin embargo, la inmensa mayoría de los demócratas rechazan el proyecto israelí y se alinean más con el pueblo palestino. Ahora bien, a pesar de todo el trabajo nefasto realizado durante décadas para captar a la derecha y al Partido Republicano, un número creciente de republicanos declara abiertamente que rechaza el proyecto israelí, muchos por razones que podríamos llamar de derechos humanos y de oposición al genocidio y a la ocupación. Muchos otros porque consideran que este grado sin precedentes de control sobre la política exterior estadounidense, ejercido por los representantes israelíes, es una afrenta a su idea de lo que llaman América primero, lo cual les resulta bastante humillante. Y muchos, porque no les gusta ver cómo sus impuestos son controlados por un régimen extranjero opresivo que puede a voluntad
recibir miles de millones de dólares año tras año sin ofrecer nada más que una carga para los intereses de Estados Unidos. Así que las cosas están cambiando entre la gente. Lamentablemente, Nima, no entre los estados, los gobiernos y las poderosas instituciones que no representan al pueblo. Sabes, la mentira het je grootste asset es una de las más víctimas que foreign planen. Ya nadie se cree la idea de que la voluntad del pueblo en estos países esté representada por sus gobiernos, cuando esos gobiernos no solo ignoran a los ciudadanos que se pronuncian contra lo que hace el régimen israelí, sino que además los atacan, criminalizan, arrestan y golpean. Personas despedidas de sus trabajos, expulsadas, deportadas, todo eso, solo por hacerlo. Cuando un país despliega su fuerza contra sus propios ciudadanos en nombre de un régimen extranjero para negar los derechos de su pueblo, entonces te descorroltelán. Extraño es que es, quieren de kirch y de centro. Craig, the censorship Craig, la censura es enorme en este momento mientras hablamos. Incluso el New York Times mencionó que Israel aparece en el 99,5% de los titulares relevantes y Palestina solo en el 0,5%. Esto demuestra lo increíble que es cuando se observan los datos. Y esto es lo que dijo Sarah Hurwitz, la antigua redactora de discursos de Obama, sobre la forma en que pueden controlar los medios. Here is what she said about the way that they can control the media. Una sociedad posalfabetizada. Y si, digamos, todo el día tu cerebro está siendo golpeado una y otra vez por TikTok, con imágenes realmente perturbadoras de la carnicería en Gaza, entonces ahí estás hablando. Y no quiero, lo siento si esto suena demasiado gráfico, pero cuando intento hacer argumentos a favor de Israel, me doy cuenta de que estoy hablando a través de un muro de niños muertos. Eso es lo que la gente ve. Así que cuando digo algo como, sí, pero son 1,5 civiles por... ellos solo ven carnicería. Pero eso es el chantaje emocional. Quiero decir, de acuerdo, pero de nuevo, yo también lo oigo a través de un muro de niños gritando. Es un argumento más difícil de lo que entendemos. Así que realmente creo firmemente que las escuelas judías deberían decir absolutamente que ningún niño tenga un teléfono inteligente hasta el último año de secundaria. No lo tienen en absoluto, punto. Se lo damos en el último año y les enseñamos. Yeah, they found a solution for what's going on, Craig. Sí, encontraron una solución para lo que está ocurriendo, Craig. Así es. Sí, TikTok. Están intentando gestionar, están intentando dominar todos los medios de comunicación tradicionales. Estoy hablando de los sionistas en Estados Unidos. Pero volvamos a las raíces, porque mucha gente piensa que lo que ocurrió el 7 de octubre fue el origen del movimiento. Craig, ¿cuál era la situación en Palestina el día antes del 7 de octubre? ¿Y cuál era la necesidad que sucedió? Porque ya sabes, sabemos que tras lo ocurrido el 7 de octubre, ahora tenemos datos que muestran que más del 50% de las personas que murieron ese día fueron asesinadas por israelíes. No fueron, ya sabes. Pero después de todo, cuando miras toda la situación de ese día, ¿cuál era la necesidad de ello? Ya sabes, cuando observamos la operación inundación de Al-Aqsa, el asesinato de Yahya Sinwar y lo que ocurrió, ¿qué tu opinions mamamas? What is your take on the motives on the part of Hamas? Permíteme primero responder al fragmento que acabas de mostrar y luego contestaré a la pregunta, porque es algo realmente extraordinario. Por eso he dicho que la represión en Occidente en nombre del régimen israelí forma parte del genocidio en Gaza. Es una extensión de la represión que, como dijo Aimé Césaire, el fascismo es el colonialismo aplicado en Gaza. Y este es el colonialismo en Palestina que ahora ha regresado a los países occidentales. Se puede ver, y ella dice en voz alta lo que normalmente se calla en ese fragmento, que en realidad es mucho más largo, que entienden que no pueden ganar el argumento moral. Saben que el genocidio está mal,
saben que la ocupación está mal, saben que robar la casa de alguien está mal, así que no pueden ganar el argumento moral. Todo lo que tienen es represión, represión en Palestina y represión en Occidente. Su fórmula, lo que ella propone ahí, es más represión. Tenemos que asegurarnos de que la libertad de información, la libertad de expresión, todas esas cosas, las libertades de los medios y demás, sean eliminadas en nombre de este régimen extranjero opresivo del que somos intermediarios. Y ella lo dice directamente, en voz alta. Y creo que también es indicativo de cómo este tipo de ideologías políticas tan extrañas, una ideología como el sionismo político, que es fundamentalmente racista, profundamente violenta y totalmente incompatible con las normas de la sociedad del siglo XXI, con los estándares internacionales de derechos humanos y demás, pueden transformarse en una especie de enfermedad mental, una incapacidad para ver el terreno moral sobre el que uno se encuentra. Tal como muchas personas requieren la sociopatía, los sociópatas, simplemente no pueden remar una moral sobre el que están. Y este tipo de conversación es tan importante. Este caso simplemente obtuvo algo de exposición en las redes sociales, pero revela, creo, en su esencia, por qué todo lo que hace el proyecto israelí en Asia Occidental es represión y violencia, y todo lo que hace a través de sus representantes en Occidente también es represión y a menudo violencia. Así que, sobre la cuestión del 6 de octubre, ante todo, este truco de los representantes de Israel y de las corporaciones mediáticas occidentales de comenzar la historia el 7 de octubre de 2023 resulta eficaz para mucha gente, pero es una completa mentira. Sabes, 2023, antes de octubre, ya era el año más mortífero y sangriento en Palestina, en mucho tiempo, porque el régimen israelí había incrementado su represión tanto en Cisjordania como había apretado aún más la correa sobre Gaza, incluso antes de que llegara el 7 de octubre. Y de hecho, cuando estaba en la ONU en aquel momento, dando la voz de alarma, comencé a hacerlo en la primavera de 2023, porque habíamos visto esos ataques horribles y pogromos a gran escala contra aldeas como Awara, en Cisjordania, junto con las declaraciones claramente genocidas de los líderes israelíes y su control cada vez más férreo sobre el asedio de Gaza. Todo esto estaba ocurriendo mucho antes del 7 de octubre. Luego, cuando llegó el 7 de octubre, lo que se vio fue a los grupos de resistencia palestinos logrando algunas victorias militares importantes. De esto nunca se habla. Escaparon de la jaula que era Gaza, y era una jaula. Superaron muchas fuerzas e instalaciones militares en el sur de Gaza, capturaron prisioneros de guerra entre los soldados israelíes, se apoderaron de armas y en el transcurso de un solo día lograron una serie de victorias militares. En el proceso, cuando Israel respondió horas más tarde, aplicó su directiva Hannibal, asesinando todo lo que había en tierra, incluidos sus propios civiles, utilizando misiles Hellfire, helicópteros Apache, tanques y artillería para atacar no solo a los combatientes palestinos, sino a cualquiera que se encontrara en la zona. Apuntaron a todo lo que se movía, a toda persona que intentara ir desde esos asentamientos israelíes hacia la frontera con Gaza, abatiéndolos, tanto a civiles israelíes como a combatientes palestinos por igual. Y en ese proceso, parece probable que algunos de los combatientes palestinos tampoco distinguieran entre civiles y militares israelíes, lo que provocó un número significativo de víctimas. Ahora bien, esa no es una historia que genere consentimiento para un genocidio. Así que, de inmediato, lo que hizo el régimen israelí fue crear una historia fabricada, una historia de 1.400 civiles brutalmente asesinados por Hamás. No es cierto. Posteriormente, los propios israelíes redujeron esas cifras, y resultó que cientos de ellos eran combatientes palestinos que fueron asesinados y tan gravemente quemados por los israelíes que no pudieron ser identificados.
Muchos más eran civiles que fueron asesinados por los israelíes al aplicar su directiva Hannibal. Muchos otros eran soldados israelíes, no civiles en absoluto. Y entonces publicaron esto, diciendo que había, 1.400 civiles asesinados por los palestinos. Luego inventaron una serie de historias, como bebés decapitados, bebés metidos en hornos, bebés arrancados del vientre de sus madres, bebés colgados en tendederos. Por cierto, todas estas son historias clásicas que se han utilizado en genocidios anteriores para justificar discursos genocidas. Todo eso resultó ser completamente falso. Difundieron una historia sobre una campaña Massimes por parte de Hamas el 7 de octubre. Una vez más, repetidamente desacreditado y refutado como completamente falso, aunque a veces los representantes israelíes siguen intentando repetirlo, porque realizaron una serie de encuestas para identificar qué causaba la mayor repulsión entre la gente en Occidente. Y lo que descubrieron fue que eran la violación y la agresión sexual. Resultó ser falso, pero eso no les impidió escribir y difundir la historia, ni impidió que las corporaciones mediáticas occidentales la repitieran una y otra vez, obedientemente y sin la más mínima diligencia, para fabricar el consentimiento para el genocidio. Y ese fue precisamente el papel que desempeñaron. ¿Por qué? Porque Israel no podría haber perpetrado ni sostenido su genocidio sin el apoyo occidental, especialmente de Estados Unidos, el Reino Unido y Alemania. Y así, al público se le tuvo que ofrecer una historia que permitiera que ese apoyo continuara, incluso mientras se difundían las imágenes del genocidio. De este modo, se preparó el escenario para un genocidio absoluto, abierto y retransmitido en directo, que se ha permitido continuar durante más de 2 años. Y por cierto, no ha terminado. Los asesinatos continúan. La negación de medicinas y alimentos continúa. La propagación de enfermedades causadas intencionadamente y de heridas sin tratar continúa. El genocidio continúa no solo en Gaza, sino también en Cisjordania. Y si quieres hacer eso, tienes que recurrir a lo que los estudiosos del genocidio llaman acusaciones en el espejo, que es cuando haces acusaciones falsas, como van a violar a nuestras mujeres o cosas por el estilo, para justificar después cometer tú mismo esos mismos crímenes contra las víctimas. Como sabemos, la agresión sexual sistemática por parte de los israelíes contra los palestinos, quemar a personas vivas, victimizar a los palestinos, el asesinato de decenas de miles de niños por parte de los israelíes, eso es una acusación en el espejo. Es un elemento común de los genocidios a lo largo de la historia, y también se ha utilizado aquí de manera muy eficaz. El 7 de octubre es un día en la historia, entre muchos otros. Los palestinos han soportado su propio 7 de octubre durante 80 años, masacre tras masacre, asesinato tras asesinato, miles de palestinos retenidos en campos de muerte y tortura israelíes a lo largo de la historia, y también hoy. Pero nada de eso encaja bien en la narrativa fabricada del 7 de octubre, que fue creada específicamente para permitir un genocidio en Gaza y justificar las atrocidades israelíes. Craig, cuando se trata de la resistencia y de lo que está ocurriendo con los jóvenes, porque Estados Unidos y, por cierto, también los europeos, todos parecen pensar que la resistencia es el principal problema en Oriente Medio. Pero la resistencia es una reacción de la gente que vive en esa región, que ve cómo sus hermanos y hermanas están siendo, ya sabes, sometidos a un genocidio por parte del régimen israelí. Y no es, como has mencionado, solo en Estados Unidos. También ocurre aquí en América Latina, en todo el mundo. La resistencia ya no se trata solo de sunitas y chiitas. Incluye a cristianos, judíos y muchos otros. Tenemos invitados aquí que son judíos y están totalmente en contra de lo que está ocurriendo con el régimen israelí. ¿Crees que la resistencia va a crecer y cómo va a influir o ayudar a esas personas que están en el campo de batalla luchando contra Israel? Sí, así que en primer lugar,
Las personas en el campo de batalla, la resistencia armada en Palestina, actúan bajo la autoridad del derecho internacional. Esto a menudo se pasa por alto, especialmente en los medios y las declaraciones de Occidente. El derecho internacional establece que los pueblos que luchan contra la ocupación extranjera, la dominación colonial o los regímenes racistas tienen derecho a resistir, incluso mediante la lucha armada. Eso está codificado en el derecho internacional y constituye un elemento directo del derecho a la autodeterminación, que incluye el derecho a defenderse de la ocupación extranjera, la dominación colonial y los regímenes racistas. Y recordemos que el régimen israelí cumple las condiciones de los tres. Es una ocupación extranjera, y eso ha sido confirmado. Es una forma de dominación colonial, eso ha sido confirmado. Y practican el apartheid y la segregación racial, tal como lo ha afirmado la Corte Internacional de Justicia. Por lo tanto, el pueblo palestino tiene derecho a la resistencia armada contra ese régimen. Al hacerlo, deben respetar las normas del derecho internacional humanitario, pero tienen derecho a emplear la fuerza armada contra ese régimen. Y el mundo tiene derecho a solidarizarse con esas acciones como cuestión de derecho internacional de los derechos humanos, así como en virtud de la Carta de las Naciones Unidas. Así que, observemos todos los regímenes colonizados a lo largo de los años. Mirad el régimen del apartheid en Sudáfrica. Había dos niveles de resistencia. Una fue la resistencia interna, que al igual que en Palestina, incluye la resistencia armada y otras formas, legales, políticas o las que el pueblo decida adoptar. Y luego está la solidaridad internacional con esa resistencia, que ha contribuido a la descolonización de países. El movimiento contra el apartheid solía ser muy fuerte en su apoyo a la causa palestina, y ahora está volviéndose fuerte de nuevo, más fuerte cada día. Y tienes razón, hay un esfuerzo propagandístico por parte de Israel para fingir que representa que es un Estado judío que representa al pueblo judío. Israel no representa al pueblo judío. Israel es un Estado y es responsable de sus propios crímenes. Debe rendir cuentas por esos crímenes. No tiene derecho a actuar en nombre de nuestros hermanos y hermanas judíos de todo el mundo, bajo ningún concepto. Al contrario, cada vez que afirma estar cometiendo genocidio, crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, ocupación, opresión, detención masiva, tortura o violencia sexual en nombre del pueblo judío del mundo, está llevando a cabo un acto antisemita. Alimenta el antisemitismo en todo el mundo. Por eso tantas personas judías, primero porque creen en los derechos humanos y se solidarizan con el pueblo palestino, pero también porque no quieren que sus nombres se asocien con este régimen atroz, este atroz régimen israelí, se han manifestado. Las voces judías han estado a la vanguardia en países de todo el mundo, oponiéndose y rechazando al régimen israelí, rechazando la ideología política del sionismo y exigiendo rendición de cuentas al régimen israelí y reparación para el pueblo palestino. Eso ha sido así en todas partes. Yo vivo en Estados Unidos, donde ha sido extremadamente visible desde el principio. Muchas personas judías valientes y con principios alzándose, organizaciones judías como Jewish Voice for Peace y muchas otras, participando en protestas creativas. Quiero decir, yo vivía en Nueva York cuando ocuparon la estación Grand Central, cuando ocuparon la Estatua de la Libertad, exigiendo que se detuviera y se responsabilizara al régimen israelí y reclamando la liberación del pueblo palestino. El régimen israelí y sus aliados en Occidente quieren que pensemos que se trata del Estado judío y del pueblo judío contra un grupo de antisemitas en el mundo. Pero personas judías con principios se han alzado y han dicho tonterías, esto no es en nuestro nombre, y lo rechazamos. Esta es una lucha entre un régimen extranjero opresor implicado en una serie de crímenes internacionales y atrocidades masivas, un régimen que no tiene legitimidad porque no representa a una parte significativa de la población de esa tierra y que debe ser desmantelado. Y lo es.
La mayor parte de su daño recae sobre el pueblo palestino autóctono, pero también su juicios a nuestros hermanos judíos en todo el mundo. Y esa es otra buena razón para oponerse a él. Muchas gracias, Craig, por estar con nosotros hoy. Es un gran placer volver a hablar contigo. Gracias. Siempre puedo agir en ti, Nima. Gracias por digo. Pásalo muy bien, Joe. Genial. Adiós. Thank you.